mantener el bombeo de la sangre a través de todo el sistema. O sea, este es el motorcito como de presión que vamos a tener para que el sistema circulatorio funcione. Yo puedo tener vasos sanguíneos, pero si no tengo el motor que me bombee sangre a través del sistema, pues no tenemos nada, ¿cierto? Pero entonces mire que hay unos elementos que determinan el comportamiento de ese sistema circulatorio. Uno, la bomba, que sería el músculo cardíaco, ¿sí? Tenemos también los vasos sanguíneos y el tercer componente sería la sangre. Sí, la sangre que tiene también unas propiedades, que tiene también una viscosidad y que tiene unos elementos que tiene que transportar para poder cumplir el objetivo de llevarle nutrientes y llevarle oxígeno al cuerpo. Entonces, el sistema integra estos tres componentes para permitirle adaptarse a ese sistema circulatorio a las demandas que tiene el cuerpo. No es el mismo trabajo del corazón estando ustedes aquí sentados, tranquilos, ¿cierto? Si usted siente su corazón va a un ritmo de 60, 70, de pronto algunos tendrán 80, 85, pero estamos tranquilos. Pero si usted sale corriendo, ahora sí va a sentir que su corazón empieza a latir más rápido, o sea que se está adaptando, bombeando más sangre debido a la demanda que está teniendo el cuerpo del oxígeno para poder responder a la actividad. Entonces también puede, mire, adaptarse a condiciones del ambiente. Algunos de ustedes tienen frío, pero pudiera pasar que tienen mucho calor, ¿cierto? O pudiera pasar que está haciendo ejercicio, o tiene mucho dolor, y entonces en respuesta al dolor usted se está haciendo, apretando el cuerpo, tensionándose, ¿sí? Y eso va a llevar también a una respuesta a nivel del corazón. Entonces los diferentes condiciones o estados que tenga el cuerpo pues van a repercutir en este sistema cardiovascular. El corazón es una bomba doble que pesa alrededor de 300 gramos, ¿cierto? Y va a manejar dos circulaciones al mismo tiempo. Entonces decimos que tiene circulación en paralelo. ¿Qué es un paralelo? Que están al mismo tiempo pero en ningún momento se cruzan. O sea que hay dos circulaciones, que es la sistémica y la pulmonar, que ya la vieron, ¿cierto? En ningún momento esas dos circulaciones se pueden mezclar. ¿Puede pasar que se mezclen? Sí, pero de manera patológica, ¿cierto? Entonces, cuando el bebé nace con una cardiopatía congénita, ahí hay riesgo de que esa sangre se pueda mezclar. Por ejemplo, que el septo interventricular tenga un orificio que no debería tenerlo y entonces empieza a pasar sangre del lado izquierdo al lado derecho, combinando sangre arterializada con sangre no arterializada, ¿cierto? Y eso no es bueno para la persona, porque además la sangre que tiene que pasar hacia el lado derecho es una cantidad determinada que tiene que llegar al pulmón. Si le aumentamos ese volumen, pues sobrecargamos al pulmón, ¿cierto? Bueno, entonces después más adelante cuando ustedes vean patología cardiovascular pues van a entender cómo es que se da el infarto, cómo es que se da la hipertensión pulmonar, ¿sí? Cómo es que se da todo ese cambio de la circulación en las alteraciones que son de origen genético y que dan esas malformaciones. Normalmente estas bombas, la sistémica y la pulmonar, operan con un volumen de sangre que es el que normalmente se mueve en la circulación, que está alrededor de 5 litros por minuto, ¿cierto? Entonces, si 5 litros le están llegando por la cava superior e inferior al lado derecho del corazón, circula hacia los pulmones, por las venas pulmonares, regresa al corazón, los mismos 5 litros. Y eso es lo que vamos a mandarle a la circulación del cuerpo, a la sistémica. Ahora, vamos a ver que el líquido circulante también es un órgano. Esta sangre, no podemos decir que simplemente es un líquido, sino que se comporta también como un órgano, que se mantiene en estado líquido. Y aquí vamos a ver que hay unas células y hay unas respuestas, que sea la cascada de la coagulación, que permite mantener el volumen de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ante alguna agresión, ante alguna lesión, por ejemplo, el corte de un vaso, se activa la cascada de la coagulación para evitar que la sangre se pierda, ¿sí?
Dependiendo del tamaño de la lesión, esta cascada puede generar un trombo tapando la lesión, pero cuando la lesión es tan grande, pues ya no se puede reparar y lo que requiere es sutura del vaso. Eso no lo hace un médico general, no es que llegó a urgencias, venga, le cojo el vaso, no, porque esa ya es una cirugía muy compleja. Ya tiene que ser el cardiovascular el que haga la reparación de un vaso. Si usted le rompe la piel, por ejemplo, un corte con algo, un vidrio, cortó la piel, puede ser que hayan vasitos que se lesionaron, vasitos pequeños que se pueden cauterizar. Entonces cogen un electrocauterio, que es una, hagan cuenta, con un bisturí, pero con un calor. Ustedes han visto, a ver, como que les pongo un ejemplo, que marcan la madera, unos lapicitos como con calor que marcan la madera, así como con el hilo, ¿cómo? Es más o menos como un cautín. Y ese lo ponen en el vasito, y el vasito lo quema y entonces lo cauteriza y deja de sangrar, ¿cierto? Pero en vasos grandes pues ya no se puede hacer eso, ya tiene que el vascular suturar el vaso y eso ya son microcirugías que son bastante complejas, entonces pues tiene que hacerlo ya una persona, un especialista. El corazón, entonces, como mencionaron anteriormente, tiene 4 cavidades, 2 atrios, 2 ventrículos y tiene unos septos que separan las aurículas de los ventrículos. Entonces tenemos el septo interauricular o interatrial y el septo interventricular. ¿Listo? Pero dijimos que hay 4 cámaras, aurículas, ventrículos, y estas aurículas y ventrículos están separadas las cavidades por las válvulas, ¿cierto? Entonces vemos que la válvula atrioventricular del lado izquierdo se denomina como mitral y la atrioventricular del lado derecho se denomina tricúspide. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Lóbulos del pulmón derecho. 6. Pero viene anatomía. 6 lóbulos. ¿Usted qué dice? Lóbulos del pulmón derecho. 2 lóbulos, no. Vale. 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Lóbulos del izquierdo, superior e inferior, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo asocien un poquito más, si se acuerdan del pulmón. 3 lóbulos del pulmón derecho, válvula tricúspide. 3 lóbulos del pulmón derecho, válvula tricúspide. 2 lóbulos del pulmón izquierdo, válvula mitral de 2 válvulas, ¿sí? Ok. Entonces, una vez el volumen de sangre sale eyectado del ventrículo izquierdo, contrae y lo eyecta a través de la arteria aorta, miren, aquí la arteria aorta. Y entonces vamos a ver aquí la aorta que salió aquí, ese es el arco aórtico, sale por la aorta descendente y empieza, mire, por todas las ramas a mandar el flujo a todas las partes del cuerpo. Y asimismo el sistema venoso, que va llevando un recorrido similar, va recogiendo la sangre para finalmente regresarla al corazón a través de la cava inferior y la cava superior. La cava inferior va haciendo el recorrido de todo, recogiendo toda la sangre de la parte más distal del cuerpo, miembros inferiores, pelvis, abdomen, mientras que la cava superior está recogiendo de los miembros superiores, tórax superior y cuello, cabeza. ¿Listo? Y entonces la sangre regresa nuevamente acá al corazón, pero ya regresa al lado derecho del corazón. Ahora por la arteria pulmonar, sale, mire aquí por la arteria pulmonar, el flujo de sangre hacia los pulmones, ¿sí? Arteria pulmonar derecha, perdón, izquierda, derecha, y se distribuye en los pulmones para poder generar el intercambio gaseoso. Y ahí se da un proceso que se denomina respiración externa, ¿sí? La respiración externa, ¿qué es? Respirar, generar intercambio de gases con el ambiente. Entonces yo tomo aire desde el ambiente y boto exhalo un volumen botando CO2, ¿cierto? Entonces inhalo, y aquí también CO2, que ustedes todos estamos eliminando. Entonces yo inhalo también oxígeno
y parte de otros gases, muy poquito CO2, terminado CO2, y adentro de mi pulmón, ¿qué hay? También hay un volumen de gas que ha quedado ahí atrapado, que tiene algo de CO2, ¿cierto? Pero aún así esto es menor de lo que yo estoy produciendo en el cuerpo. Entonces por eso se genera el intercambio gaseoso, por gradientes de concentración. Si tomo aire, inhalo, el oxígeno que hay acá es mucho mayor al que yo tengo en el sistema venoso, ¿cierto? Que quedó después de hacerle la entrega de oxígeno a todo el cuerpo. Por aquí, cuando salió por la aorta tenía mucho oxígeno, pero ahora que ya le entregó y que va regresando por la vena, ya viene con muy poquito oxígeno. Si yo tomo aire en los pulmones, la concentración de oxígeno es mayor en el pulmón y puede hacer difusión a través de la membrana alveolo capilar con el flujo de sangre que está llegando por la arteria pulmonar, que acuérdense que es la única arteria del cuerpo que lleva sangre no oxigenada hacia los pulmones, ¿cierto? Entonces, con este flujo de sangre venosa que tiene menor presión de oxígeno, se genera por gradientes de concentración la difusión del oxígeno. ¿Listo? Ok, ya la sangre que quedó aquí arterializada en los pulmones ahora va a llegar al lado izquierdo del corazón, le envía por la circulación sistémica a todos los tejidos. Y en los tejidos, ¿qué es lo que va a pasar? La respiración interna. ¿Y la respiración interna qué es? La entrega de oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Y recoge CO2 por los mismos mecanismos, por los gradientes de concentración. ¿Listo? Y ahora ya nuevamente la sangre cargada con ese CO2 vuelve nuevamente al pulmón y empieza otra vez el ciclo. Ok. Entonces aquí, miren, vamos a ver las válvulas, la válvula mitral, la válvula tricúspide, las válvulas que van a conectar a los ventrículos con las arterias se denominan válvulas semilunares. Y entonces estas semilunares va a ser la válvula semilunar aórtica y la semilunar pulmonar. ¿Listo? Ok, entonces tenemos ya las cavidades, tenemos, mire, el flujo de cómo va el recorrido de esta sangre, ¿cierto? La circulación sistémica y la circulación pulmonar. La sistémica también se denomina como circulación mayor, mientras que la pulmonar también se denomina como circulación menor. ¿Listo? Respiración externa, ¿qué es? ¿Qué es respiración externa? Pero estás en clase. Lo acaba de decir. En el pulmón, que comunica el interior con el exterior, con el ambiente. Respiración interna, la chica que está haciendo acá. Respiración interna, ¿qué es? Sí. ¿Saben? Podemos poner atención. Desde hace rato les estoy diciendo, pongan atención. Respiración interna, la chica de acá. Niñas, respiración interna. Respiración interna. ¿A qué nivel? Celular, o sea, estamos hablando tisular, ¿cierto? Tisular. Ok, la chica que está acá en las colitas, ¿cuál es la válvula que comunica la cavidad auricular izquierda y ventricular izquierda? Válvula que comunica la cavidad auricular izquierda y ventricular izquierda, ¿cuál es? ¿Va a contestar o no va a contestar? ¿No? ¿A que sí? ¿Cuál es la válvula? Muchachas, mire, tienen la gráfica ahí. La mitral. Tienen la gráfica, muchachas, ahí, miren, aquí estaban los nodes.
Pero si ustedes no se obligan, muchachos, a estar en la clase, están sentaditas aquí o sentaditos, perdón, porque yo les también, pero si no se obligan a estar en clase, eso es algo que nadie más puede hacer por ustedes, muchachos, estar atentos a la clase. Se los acababa de decir. Tienen que estar en la clase, muchachos. Sí, a varios los veo jugando con el celular, por allá conversando, por acá jugando con el lapicero. Pues yo en mi clase, muchachos, yo ya pasé por esto. Lo domino, he trabajado día tras día con toda esta información. Pero el problema es que es usted quien lo tiene que aprender, lo tiene que manejar. Bueno, en el corazón, si nosotros lo vemos reflejado en una radiografía de tórax, mire dónde lo estamos viendo. En un área media del corazón denominada el mediastino. ¿Sí? El mediastino. Aquí vemos que el corazón nos genera en la placa de tórax una zona radioopaca, ¿cierto? Radioopaca, mientras que los pulmones que están llenos de aire me generan una zona radiolúcida. Aquí miren esta lineecita que ustedes están viendo aquí, que está así como más marcadita. Este es el hemidiafragma izquierdo y este es el hemidiafragma derecho. ¿Qué otras cosas reconocen ahí en esa radiografía de tórax? ¿Qué ven? La columna vertebral, ¿qué más? ¿Ah? ¿Cuál es la clavícula? ¿Cuál es la clavícula? Muéstrame lo que tú hiciste así. Estas son las clavículas. ¿Qué estructura está aquí? ¿Se ve el esternón? No se ve. Entonces, mire, ¿por qué quería llevarlos a esto? Ustedes alcanzan a ver las costillas, ¿cierto? El arco posterior, los arcos anteriores. Se ven las escápulas, las clavículas, ¿cierto? Vemos aquí el estómago, ¿cierto? Pero, hagan cuenta que una radiografía es como que, piensen que yo estoy aquí parada, ya que hay varios velos de una cortina, varios velos. Entonces, esto que está sobresaliendo y de pronto esto es más claro, pero si yo soy así, yo le digo, dígame como qué aspectos específicos ve del ojo. No, pues no puede ver los ojos claramente, porque hay unos velos que están superpuestos, ¿cierto? Y me dan una imagen superpuesta. Entonces, haga de cuenta que aquí la placa, estamos viendo este pedazo, este pedazo, este pedazo, este pedazo, este pedazo, hasta llegar atrás superpuesto. Y entonces yo solamente veo alto por ancho. En cambio, si yo veo una imagen diferente, una resonancia, la tomografía son cortes así transversales. Una resonancia puede mostrarme en 3 dimensiones la imagen. Entonces yo ya puedo ver alto, ancho y profundo, ¿cierto? Ya es diferente. En cambio aquí yo veo son imágenes que están superpuestas. Entonces hay unas que se ven claramente porque no atraviesan hacia atrás unas. Pues otra cosa que no capta tanto los rayos X. Por ejemplo, la piel, mire la piel aquí. Esta es la piel, ¿cierto? La piel que está aquí, de pronto el tejido graso también queda ahí. Podemos encontrar, mire la mama. La mama, esta es una radiografía de una mujer, mire aquí se ve la mama. ¿Sí? Entonces todo eso va a ir pasando así hasta que llega a una placa que recoge esos rayos X. ¿Sí? Entonces, eso es lo que usted va a ver, pero usted tiene que reconocer dónde está el corazón. Esto es el corazón, todo esto es el corazón. Del lado derecho, ¿qué es lo que se ve? Aquí, ¿qué es lo que se ve? ¿Se acuerdan la anatomía que les describió sus compañeros? El ventrículo derecho. ¿Y esta punta de acá qué es? El ventrículo izquierdo. Este arco que se ve acá, este arco, mire, este arquito aquí que se ve que es el arco aórtico, ¿cierto? Esto es el arco aórtico. La cava inferior apenas muestra este pedacito y la cava superior está bajando por acá, mire, es este borde de aquí. Sí, pero es muy incipiente ahí como uno lo ve, pero hay unas estructuras que se ven pues más definidas todavía. Mire, la tráquea la ven fácilmente, claro, mire aquí la tráquea. El bronquiofuente se ve acá, el bronquiofuente derecho se ve acá. O sea, hay unas cosas que las puede ver más claramente, otras que les toca ver.
pero puede ser que la radiografía no le muestre todo. Entonces se necesitan otros exámenes para poder hacer un estudio del corazón o de los pulmones o de los grandes vasos. ¿Listo? Entonces mire que aquí en el mediastino, ¿qué es lo que encontramos? El corazón, y tenemos los grandes vasos que están aquí, mire, que serían estos vasos. ¿Cuáles son? La arteria aorta, la arteria pulmonar y la cava, ¿cierto? Que está llegando todas las cavas que están llegando hacia la aurícula derecha. Listo, eso vamos a pasar que ya lo vimos. Entonces, los elementos del sistema cardiovascular han ido como en el reino animal, pues en los seres animales ha ido como especializándose, ¿cierto? En estructuras más pequeñas el corazón pues tiene, o el sistema circulatorio es algo menos complejo que el que tenemos con los seres humanos. Y el hecho de haber evolucionado y no estar pegados a la tierra, sino que ya mantener una postura erguida, pues lleva a que el circuito que lleva el corazón, el sistema circulatorio, sea un poco más complejo, pero también necesita unos sistemas que le permitan mantener unos gradientes de presión para que el sistema funcione. Entonces, si vieron ustedes acá, nosotros vemos que tiene una íntima relación con el pulmón, pero está metido dentro de esta cavidad que es la caja torácica. Y la caja torácica responde a unos gradientes de presión. ¿Se acuerdan que aquí en el espacio que está entre el pulmón y la reja costal que se encuentran? Las pleuras. Pleura parietal y pleura visceral del pulmón. Cuando nosotros respiramos, aquí se generan unas presiones negativas que van a permitir a su vez que el corazón se sincronice con estos dos pulmones, ¿cierto? Trabaje con esos dos pulmones. No puede ser que el corazón se mantenga así de lleno de sangre y los pulmones también así de inflados, ¿cierto? Entonces se sincroniza. En el momento que está inflado el pulmón, el corazoncito está relajado porque ya ha inyectado el volumen de sangre. Cuando este se está así lleno, el pulmón está relajado para pues darle espacio al corazón. Y eso se sincroniza, se organiza de manera que no interfiera ni con la ventilación, ni tampoco que genere un incremento de la presión de esta cavidad, porque todo exceso de presión aquí se transmite hacia la bóveda craneana, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean patología, trauma craneoencefálico, pues van a tener que entender, porque cualquier aumento de presión abdominal se transmite a la cavidad torácica y de la cavidad torácica se transmite a la cavidad craneal, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas relaciones que se presentan ahí. El sistema, entonces, teniendo en cuenta esa relación, esa interdependencia que tienen estos sistemas, el respiratorio y el sistema cardiovascular, va a asegurar la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Entonces, para eso, el sistema respiratorio pues tiene unos componentes, ¿cierto? Una zona de conducción y tiene también un área de intercambio gaseoso que es la que va a estar en relación con todo el sistema circulatorio. Entonces, mira, aquí tenemos alveolos que van a estar rodeados por toda la red capilar y arterial del sistema circulatorio para permitir este intercambio de oxígeno y de CO2. Como ustedes dijeron, el sistema circulatorio va a impartir energía necesaria para generar un gradiente de presión, asegurando que el flujo de sangre pueda salir del ventrículo izquierdo y pasar hacia la aorta, ¿cierto? ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues impulsando, generando una presión que impulsa ese flujo transanguíneo a través del sistema. Entonces, hagamos de cuenta que usted tiene una canica y la canica la va a impulsar. Si usted la impulsa suave, el flujo va muy lento. Pero si usted la impulsa rápido, el flujo de la canica también va a ser rápido, ¿cierto? Entonces, dependiendo, dijimos que el corazón se adapta al estímulo que le está generando a través del ambiente o de los estímulos propios que el cuerpo le está generando, especialmente la parte muscular, el movimiento que estamos haciendo está generando una demanda de energía y por tanto el sistema cardiovascular se adapta en respuesta a ese estímulo.
Vamos a ver que el sistema vascular, como les decía, tenemos un sistema de alta presión que está dado por los vasos arteriales y un sistema de baja presión que va desde los capilares sistémicos a través de la circulación pulmonar y termina a través del ventrículo izquierdo relajado, ¿cierto? Entonces, piensen en eso. Tenemos arterias que nos están dando una mayor presión y venas, ¿se acuerdan que les dije que son vasos de capacitancia que manejan una menor presión dentro del mismo sistema? Circulación sistémica, circulación pulmonar. Pero ahora vamos a ver que el lado izquierdo del corazón que maneja la circulación sistémica es una circulación de mayor presión que la circulación pulmonar, ¿sí? La circulación sistémica, vamos a comparar una presión sistémica de 120/80 con una presión media de la circulación sistémica de 95 a 105 milímetros de mercurio, ¿sí? Mientras que la circulación pulmonar puede tener alrededor de una presión media de 15 a 20. Entonces miren la diferencia que hay. La presión pulmonar es mucho más bajita, la presión de los vasos pulmonares es más bajita que la presión arterial sistémica. La presión que se está generando aquí a nivel del sistema de la circulación sistémica, ¿cierto? A nivel de los vasos arteriales, tiene que mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de esos vasos. ¿Para qué? Para asegurar que ese flujo de sangre llegue a las partes más distales del cuerpo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Que llegue a este dedo? Bueno, siempre, todo sí. ¿Que llegue a este? ¿A quién más les interesa que llegue? Partes más distales del cuerpo. ¿Cuál? Los dedos de los pies. ¿Dónde? ¿Y qué más? ¿Cuál es más importante, muchachos? Los ojos. El cerebro, a que llegue a toda la corteza cerebral, ¿cierto? Claro, me interesa que llegue a todas esas zonas, pero me interesa que llegue a la corteza cerebral, a la corteza del riñón, al intestino, ¿cierto? Entonces sí, claro, yo todo esto lo necesito y aquí que tengo músculos, supongamos que perdemos una mano, porque no llegó la irrigación, perdemos la mano. ¿Usted puede seguir viviendo? Sí. ¿Usted puede seguir siendo funcional con la otra mano? Sí, lastimosamente perdió una mano, pero con la otra puede hacerlo. Pero si perdemos la irrigación a la corteza del cerebro, ya no tenemos nada, ¿cierto? Entonces, todas las estructuras son importantes, pero es muy importante el sistema nervioso. Sí, sobre todo el sistema nervioso central es muy importante. Entonces, los vasos responden a los cambios de la demanda metabólica que se exige a través de todo el cuerpo y además hay mecanismos que van también a través de la sangre que van a permitir la autorreparación, también la regeneración, ¿cierto?, de áreas que están, por ejemplo, trabajando mal, o la señalización a través de diferentes sustancias que viajan en la sangre. También va a llevar información importante de neurotransmisores, lleva también nutrientes a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Si este sistema circulatorio falla, ¿qué puede provocar? Mire, un infarto del corazón que ha dado por alguna falla de todo uno de estos vasos, como les explicaba, de los vasos coronarios, ¿cierto? Pero también puede deberse a otro tipo de situaciones, por ejemplo, una caída del volumen de la circulación. Si no tengo el volumen suficiente para poder que la bomba trabaje de manera adecuada, pues no le va a llegar sangre a los tejidos y la sangre, ¿qué es lo que lleva? Oxígeno en la molécula o en la proteína hemoglobina, ¿cierto? Cuando llega a los tejidos, suelta ese oxígeno para que los tejidos puedan oxigenarse. ¿Cómo hace eso? Entonces, mire, aquí tenemos la molécula de la hemoglobina, ¿cierto? Tenemos aquí, el glóbulo rojo con la proteína, que es la hemoglobina. Y en la hemoglobina, entonces, vamos a encontrar diferentes reacciones que permiten que la hemoglobina se una al oxígeno, ¿sí? Entonces, estas son las células del cuerpo, este es el alveolo pulmonar. Asumimos que aquí vamos a llevar la sangre que está llegando pues a los alveolos
en los alvéolos va a cargar oxígeno y ahora va a viajar por esa sangre y va a llegar a los tejidos. Entonces, ¿se acuerdan lo que les expliqué? Cuando llegó la sangre al pulmón, la presión de oxígeno, ¿cómo estaba? Baja. Pero como entró, incrementó la presión de oxígeno. Viaja a los tejidos, ¿cierto? Llega a la parte, supongamos que llegó al pie, y en el pie encontró en esas células que la presión de oxígeno estaba bajita, pero como aquí viene alta, ahora se da el proceso de difusión. De mayor concentración a menor concentración pasa el oxígeno a la célula. Ahora sí pensemos en el CO2. El CO2 se produce por el metabolismo en la célula, donde estamos a través de la utilización del oxígeno produciendo CO2. El CO2 que está alto aquí, ¿qué va a pasar? Como aquí está alto y aquí viene bajo, entonces por gradientes de concentración el CO2 sale y ahora va a interactuar con esta molécula de hemoglobina, ¿cierto? Y entonces la hemoglobina tiene unas unidades donde puede cargar el oxígeno y después lo suelta, entonces como ese espacio queda libre, viene el CO2 y se pega y viaja unido a la hemoglobina. ¿Listo? Y puede viajar también libre en sangre, pero en gran parte puede viajar unido a la hemoglobina. Y entonces cuando llega aquí nuevamente al pulmoncito, ¿qué va a pasar? Ese CO2 se suelta y ahora sí, yo lo puedo sacar, pasa a través de la membrana alveolo-capilar y estando en el pulmón, yo boto ese CO2. Estoy botando esos ácidos que se produjeron acá en las células. ¿Listo? Ese mecanismo de cargar oxígeno y formar estos compuestos que se llaman la oxihemoglobina genera el efecto Bohr o antihipóxico. Hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos, o sea que este mecanismo evita la falta de oxígeno en los tejidos, por eso se denomina antihipoxia. Efecto Bohr. Antihipóxico, ¿sí? La hipoxia es la falta de oxígeno a los tejidos. Efecto Bohr. Mientras que el efecto Aldán es el antihipercápnico, evita que se retenga el CO2 en la célula. Entonces, como les decía, mire, una vez el oxígeno se entregó, el carrito quedó libre y ahora el CO2 entra al glóbulo rojo, busca la hemoglobina y forma los compuestos carbamino, ¿cierto? Y ahora sí, viaja unido a la hemoglobina, otra parte va disuelta en el plasma, ¿sí? Y ahora entonces este va a salir, pero ahora ¿qué va a pasar? Que interactúa con el agua, ¿sí? Interactúa con el agua. Y al interactuar con el agua lo hace a expensas de una enzima que se llama la anidrasa carbónica, aquí dentro del glóbulo rojo. Interactúa con una enzima que se llama la anidrasa carbónica. Y la anidrasa carbónica, ¿qué es lo que permite? Formar agua, bicarbonato, ¿cierto? Pero cuando ya va a salir acá, entonces libera el CO2, ¿sí? Se disocia nuevamente y ahora libera CO2, pero libera también hidrogeniones. Entonces, los hidrogeniones van a generar acidez a la sangre y van a permitir mantener el pH de la sangre. Pero si hay mucho CO2, pues van a haber muchos hidrogeniones y van a volver más ácida la sangre, ¿sí? Pero ahí hay otro tipo de trastornos que nosotros podemos encontrar a nivel de la sangre, o podemos tener muchas bases, muchos OHs, o podemos tener muchos hidrogeniones libres. O puede la sangre volverse muy alcalina, o puede la sangre volverse muy ácida. Entonces hay condiciones de enfermedad que pueden llevar a esos trastornos. Cuando una persona está sana, este equilibrio se mantiene, ¿sí? Se mantiene en equilibrio todo esto y el pH se mantiene estable en la sangre. El normal es 7.4, pero se puede mover entre 7.35 a 7.45. ¿Listo? Anidrasa carbónica. Antihipóxico ayuda a cargar el oxígeno en el pulmón, ¿cierto? Aumentar la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno y cuando llega a los tejidos
disminuye la afinidad de la hemoglobina y lo suelta a los últimos. Vamos a darles aquí una gráfica. Ok, entonces, miren, la hemoglobina, la proteína se puede saturar, ¿cierto? Entonces, esta gráfica lo que está mostrando es el comportamiento normal que tiene esa hemoglobina cuando está interactuando con el oxígeno. La hemoglobina logra saturarse bien, aproximadamente en 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, alcanza una saturación de aproximadamente 92% de saturación, ¿sí? 92%. Pero cuando tenemos un nivel bajo, ¿cierto?, de presión arterial de oxígeno, mire cómo hacia dónde tiende la curva, a un porcentaje de saturación más bajo, ¿sí? Y todo esto va a depender de esos efectos, del efecto Bohr, del efecto Haldane. Si tengo mucho CO2, el pH puede estar más bajo porque libera más hidrogeniones, ¿cierto? Y entonces la curva tiende a tirarse para acá, para la derecha. Cuando le cargamos más oxígeno, la curva se tiende a tirar para acá. Y estos movimientos de la curva se da ¿por qué? Cuando llega la hemoglobina hacia el pulmón, ¿qué hace? Aumenta la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Y entonces hace que el oxígeno difunda a través de la membrana y llegue a la hemoglobina para poder cargarlo. Y la lleva ahí fuerte. Cuando llega a los tejidos, ahora sí encuentra un tejido que tiene baja presión de oxígeno y la hemoglobina lo que hace es disminuir la afinidad y por eso lo suelta, ¿sí? Entonces, por eso hace que esta curva se pueda mover hacia la derecha o se pueda mover a la izquierda un poquito. Estos movimientos son muy pequeñitos, ¿cierto?, para poder mantener un rango de estabilidad. Pero cuando tenemos un paciente séptico, se puede tirar muy hacia acá. Entonces ya no va a ser tan normal esa curva, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que le está diciendo? Que para poder alcanzar ese 92% de saturación, ya no es suficiente 60, sino que posiblemente la curva le va a requerir más presión para alcanzar esa saturación. ¿Se acuerdan cuando la infección del COVID? Que nos poníamos el dedito en el pulsosímetro para ver cuánto saturaban las personas. ¿Se alcanzaron a utilizar eso? ¿Nunca han visto un pulsosímetro? Sí, pero... Ok, el pulsosímetro ¿qué les muestra? Saturación de 95, 98% y frecuencia cardíaca. Ese porcentaje de saturación es esto lo que le está mostrando. Normalmente si usted satura por encima de 92%, su valor de presión arterial está por encima de este valor. ¿Cuánto? No sé, tocaría tomarle una muestra de sangre. Pero ya sabemos que si usted satura 92, por lo menos ya está pasando este valor, 60 milímetros de mercurio. Pero ¿qué es lo que le dice esta curva? Mire, la curva lleva este recorrido y ¡pum!, hace una meseta. Entonces, ¿qué es lo que le dice eso? Mire, el porcentaje máximo de saturación de oxígeno es 100%. No puede ser ni 120, 200, 300, no puede seguir subiendo. O sea que cuando alcance el 100, este es lo máximo y se mantiene constante ese valor de saturación independientemente de cuánto incremente esto. Entonces, pongan atención acá. Este valor puede llegar a ser 500, que el porcentaje de saturación sigue siendo 100. ¿Cuándo puede ser 500? Si me ponen a mí un oxígeno aquí con una mascarilla, un flujo de oxígeno adicional, me están poniendo más oxígeno del que normalmente tomo del ambiente. Entonces, si me dan oxigenoterapia, aumento esta presión de oxígeno. Pero el máximo porcentaje de saturación es 100%, no puede ser más. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta si están con pacientes, es cuánto oxígeno es el suficiente para poder subirlo por encima de este valor y que esta curva se mantenga estable. ¿Listo? Yo sé que eso es complejo, muchachos, pero es para que ustedes entiendan. Esa saturación de oxígeno va a estar dependiente del pH. El 2,3-difosfoglicerato depende de la actividad metabólica que tenga el eritrocito,
depende también de la temperatura y de la producción de CO2, ¿cierto? Son esos parámetros. Y esto está determinado, como les decía, por el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Haldane, que me ayuda a barrer el CO2, es anti-hipercápnico. Cuando hablamos de capnia, estamos hablando de estas moléculas de CO2. Hipercapnia, o sea, evita que se acumule el CO2 en la sangre. ¿Listo? Porque ayuda a que ese CO2 salga y después por la anhidrasa carbónica se disocie y los ácidos puedan salir. Okay. La circulación, entonces dijimos, es el flujo de esa sangre a través de todo el sistema de vasos, ¿cierto? Va a permitir el movimiento de fluidos del cuerpo, va a proveer transporte rápido de las sustancias que transporta la sangre. También tiene una importancia porque puede transportar gases, pero también transporta el calor o permite mantener la temperatura de todo el cuerpo. Si usted se mete el dedito dentro de la boca, ¿cómo se siente la boca? Tibia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien la tiene fría la boca? No, ¿cierto? Esta cavidad se mantiene a una temperatura corporal. ¿Por qué? Porque la sangre está pasando por los vasos sanguíneos, está pasando por todo nuestro cuerpo y nos ayuda a mantener esa temperatura. O sea, que si a ella le toco las rodillas y las rodillas están frías, ¿qué puedo decir? Que el flujo de sangre posiblemente está bajando, ¿cierto? Si las manos están muy frías, pero las piernas están tibias, simplemente puedo decir es el ambiente, porque esto está expuesto pues aquí. Pero generalmente siempre el médico va a revisar cómo está la temperatura de los pies, de las piernas, para mirar cómo está perfundiendo. ¿Qué otro aspecto revisamos en la perfusión? El llenado capilar. Entonces cójanse el dedito, aprieten el dedito, suelten. Bueno, ¿cuánto tiempo se demora en volverse a llenar el dedito de sangre? La temperatura del cuerpo, esta puede variar respecto a la temperatura. Alrededor de un gradito, medio gradito, podría saber. La temperatura más confiable es la rectal. Entonces se mete el termómetro por el recto y se hace la toma de temperatura. Se hace un poquito medio grado más. ¿Listo? Pero la temperatura de acá es muy confiable. O sea, es muy pequeña. ¿Cuándo se hace el control de la temperatura central? Esa es la temperatura central. Cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro de hipertermia maligna o un paciente que está con un cuadro séptico y le están haciendo tratamiento para bajar la temperatura y no puede, entonces toca pasarle hielo, ponerle hielo sobre el hígado, medios físicos y poco con el medicamento también y no baja. Entonces necesitamos tener control de la temperatura. Si está en una cirugía, algunos pacientes se llevan a temperatura más baja para poder mantener el equilibrio de las células. ¿Sí? Entonces, eso sería como otro, pero en general, esta de aquí nos sirve para funcionar. ¿Listo? Bueno, también permite, mire, a través de la circulación, mantener la homeostasis. ¿Se acuerdan que ya hablamos de ese concepto? Y también la hemostasia. La hemostasia es que el volumen de sangre que circula por todo este sistema pues se mantenga en equilibrio, porque activa pues mecanismos de reparación del vaso. Si nosotros tomamos una fotografía, no le estoy diciendo que siempre todo el volumen está ahí, ¿no? Si yo tomo una fotografía, supongamos que en este momento le tomo la fotografía y voy a decir dónde está la sangre. El 100% del volumen de sangre salió del ventrículo. Pero ahora miren que se fue por la aorta y por la aorta miren toda la distribución que tuvo. 15% se fue a las arterias cerebrales, a las coronarias un 5%, renales 25%, gastrointestinal 25%, músculo 25%, piel 5%. En condiciones de reposo. Diferente si está haciendo ejercicio, ¿cierto? Si está haciendo ejercicio, la distribución de esa sangre puede cambiar. ¿Por qué? Porque la sangre se va a ir a las zonas metabólicamente más activas. Si usted está corriendo, pues no se va a ir precisamente a las manos la sangre, ¿cierto? ¿Tiene que llegarle sangre? Claro, sí, porque tenemos que mantener vivo el tejido. Pero preferentemente se va a ir ¿dónde? Hacia los pulmones, hacia el cerebro, hacia los músculos de los miembros inferiores, que son los que están trabajando.
cumplido todo este recorrido, ahora mire que recogía esa sangre por el sistema venoso y todo regresa hacia la aurícula derecha para poder entonces empezar la circulación pulmonar, que va al oxigenador, ¿cierto? Y ahora por las venas pulmonares volver acá, pero ahora con un mayor gradiente de concentración de oxígeno. ¿Listo? O sea, la sangre que pasó acá, que venía arterializada, al entregar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, se convirtió en una sangre desoxigenada, que llega ahora por el lado derecho del corazón, pasa al pulmón para oxigenarse, alcanzando nuevamente una presión arterial mayor de 80 milímetros de mercurio para que pueda llegar al corazón y nuevamente empezar el circuito. Profe, ¿este caso es siempre o es, digamos, un caso que ¿De qué? de lo que acabas de explicar? ¿Esto? Ajá. Sí, la distribución siempre va a ser así, en promedio puede estar así. Que algunos libros te cambien un poquito este porcentaje, pero generalmente siempre va a ser esa distribución. Siempre vamos a encontrar que un 25% aproximadamente se va al riñón, pero toda la sangre va a estar cambiando constantemente. O sea, que en este instante esté así la distribución no quiere decir que solo el 25% pasó por la renal, no. Bombeó y pasó ese 25% y después pasó el otro y después pasó el otro y así para que toda la sangre logre pasar por el pulmón, logre pasar por el riñón, ¿cierto? Pero toda la circulación se va. Listo. Pero mire, ahora vamos a ver que dijimos en el sistema, todo el sistema circulatorio tiene que salir el 100% por acá y todo se recoge y regresa por acá. Pero si yo calculo cuánto hay aquí y cuánto está aquí, ¿qué dijimos? Estos son vasos de presión y estos son vasos de capacitancia. Estos vasos se pueden dilatar un poco más, ¿se acuerdan? Y estos tienen menor volumen porque tienen un diámetro más chiquito, que sus compañeros mostraron la gráfica. El vaso tiene más músculo liso, por tanto no se puede dilatar. Entonces miren lo que vemos aquí, 67% del volumen de sangre se encuentra en el sistema venoso. Y el resto de la sangre, los 33%, se encuentran en el sistema arterial. ¿Sí? 33% de la sangre en el momento que va pasando está aquí y 67% en el sistema venoso. ¿Claro, muchachos? Sí. ¿Dónde encontramos entonces en el sistema arterial? 11% en arterias sistémicas, 11% en las arterias sistémicas, 5% en capilares sistémicos, 5% están en las venas pulmonares, 5% entre aurículas y ventrículos, 4% entre capilares pulmonares, 3% arterias pulmonares. ¿Listo? ¿Sí queda claro, muchachos, eso? Ahora vamos a hablar del corazón como estructura muscular. El corazón está formado, ya dijimos que el músculo que conforma el corazón es el músculo cardíaco, ¿cierto? Pero el corazón tiene 3 tipos de fibras musculares cardíacas, 3 tipos de fibras musculares cardíacas. Músculo auricular, músculo ventricular y fibras especializadas que participan en el sistema excitoconductor, o sea que van a dar el estímulo eléctrico al corazón para que las fibras musculares se despolaricen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que estos en la parte del interior de la fibra muscular tienen también una sarcómera. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el estriado esquelético? Tiene la misma distribución en el interior, ¿sí? La sarcómera está igualmente distribuida. Pero ahora vamos a encontrar que aquí van a haber cambios porque el músculo auricular se contrae con un potencial de acción diferente al ventricular. Y el sistema excitoconductor tiene también un mecanismo de contracción donde el estímulo de despolarización varía al auricular y al ventricular. Entonces por eso se diferencia, no todos funcionan igual. Sí, como vamos a ver, no todos funcionan igual. Ya vimos la circulación coronaria, que ¿cuál es el propósito de la circulación coronaria?
Pero la sangre que pasa por las cavidades, cámaras, auriculares, ventriculares, ¿cuál es el propósito? O sea que genera la circulación funcional, mientras que las coronarias, ¿qué es lo que da? La circulación para la nutrición del tejido cardíaco, ¿cierto? Le va a irrigar, lo va a irrigar al tejido para darle nutrición. Okay. Capas que tiene el corazón. Si nosotros cogemos de este corazoncito y lo revisamos así, abrimos la cavidad torácica, vamos a encontrar que el corazón no se ve así, las 4 cavidades apenas usted abre. El corazón está recubierto por un tejido, ¿cierto? Un tejido fibroso que sería el pericardio. Y este tejido conectivo que está recubriendo al corazón, miren que tiene una capa externa que sería el pericardio, que está formada por el pericardio seroso y por el pericardio, la capa visceral y la capa parietal, ¿cierto? Parietal y visceral. Entonces miren que entre estas dos capitas vamos a tener un espacio, ¿sí? Que se llama el espacio pericárdico. Aquí puede acumularse líquido. Normalmente tenemos una cantidad muy pequeñita de líquido que recubre todo ese espacio, que es lo que permite que se deslice fácilmente el miocardio en esa cavidad, ¿sí? Si este se contrae, pues no va a quedar pegado al tejido, sino que puede deslizarse, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la capa. Si nosotros la abrimos, tenemos pericardio fibroso y tenemos acá el pericardio visceral que está separando, pero más profundo tenemos el miocardio. Y la capa más interna sería el endocardio, que es ya la que está en contacto con la sangre que está llegando a las cavidades cardíacas. ¿Listo? Pericardio, miocardio, endocardio. El pericardio tiene la capa fibrosa y la capa serosa. Okay. Ahora vamos a ver la estructura del músculo cardíaco, ¿cierto? El músculo cardíaco es el miocardio, que sería la capa media de esa pared del corazón. Entonces aquí tenemos epicardio, que es la capa externa, miocardio y el endocardio. El músculo es un músculo que está formado por estriaciones, por eso decimos que es un músculo estriado, pero ya no es esquelético, sino que es cardíaco. ¿Listo? Y tiene la parte más interna, el endocardio, donde la capa interna está formado por endotelio, por fibras, células endoteliales, que recubre toda la pared interna de esas cavidades, y va a tener también una información de estimular el corazón de acuerdo a lo que está llevando la sangre. Entonces, la sangre, ¿qué es lo que puede llevar? De neurotransmisores, que pueden llevar a excitar las fibras del miocardio, estimulando que aumente la frecuencia cardíaca o que disminuya la frecuencia cardíaca. Las fibras musculares cardíacas, ¿qué forma tienen? Ramificadas. Ramificadas. Mira, aquí vemos que no es una fibra tubular, sino que es ramificada. Pero que a diferencia no están formando una sinapsis, sino que están formando uniones estrechas, densas entre las fibras. Sí, mire, aquí tenemos estas uniones, y estas uniones, que aquí las vamos a ver también, miren, esta fotografía electrónica, se denominan los discos intercalares. Entonces, estos discos intercalares, mire que están uniendo las celulitas, vamos a ver que también van a permitir la comunicación entre las células, porque tienen uniones GAP. ¿Se acuerdan de dónde leímos eso de las uniones GAP? ¿En qué tipo de sinapsis están presentes? En la sinapsis eléctrica. ¿Y esas uniones GAP se comportan como qué? ¿Como canales qué? Iónicos. O sea que por ahí el estímulo de despolarización que viene viajando por la membrana celular pasa a través de las uniones GAP y va a ir comunicando el estímulo de despolarización a cada una de las células.
Si todas estas células están pegaditas y yo estoy pegada a estas células, si tracciono esta célula porque la contraigo, pues todas se vienen una tras otra, se van contrayendo. Porque el estímulo está pasando de despolarización por aquí, por aquí, por aquí, por cada uno de esos discos intercalares se está comunicando una y otra y otra y otra célula, de manera que un estímulo único de despolarización permite despolarizar la aurícula y después los ventrículos en su totalidad. ¿Listo? Un solo estímulo. ¿Ese disco intercalar es como el túbulo transverso en las...? No, túbulo transverso está presente también, pero el disco intercalar es la sinapsis eléctrica. Ahí está, dentro del disco intercalar están las uniones GABA, que permite que pase el estímulo de despolarización de la membrana celular. Acuérdate que el túbulo transverso permite que se profundice ese estímulo y permita a través de los canales que hay ahí de sodio y de calcio, que se libere calcio en la célula, que es diferente. ¿Listo? Ok. Otra cosa importante es que dentro del músculo cardíaco nosotros sí vamos a encontrar la sarcómera, va a tener la misma organización que tiene en el músculo estriado-esquelético. Los mecanismos contráctiles son muy parecidos. La actina se desliza sobre la miosina. Tiene que formarse el puente cruzado, tiene que generarse el golpe de fuerza, lo mismo. Utiliza ATP de la misma manera. El cambio está en otros aspectos que vamos a ver de la despolarización. ¿Listo? Tiene también muchísimas mitocondrias. ¿Por qué? Porque la actividad del músculo cardíaco es constante todo el tiempo. Desde el momento en que hubo la fecundación y se empieza a dar la embriogénesis, ahí ya empieza a formarse el sistema circulatorio y el corazoncito está todo el tiempo ahí. Desde que usted fue creado ahí por la fecundación, todo el tiempo. Si deja de funcionar el corazón, ¿qué le pasa al cuerpo? No bombea sangre, hace un infarto masivo, se acabó. ¿Cierto? Entonces, el corazón tiene que trabajar, no podemos vivir. ¿Podemos tener una persona viva sin cerebro? Sí, conectado. Conectado al respirador, y si el corazón sigue trabajando, está vivo. ¿Que está con muerte cerebral? Sí, pero ahí está la tienda, ¿cierto? Entonces, podemos sostenerlo. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque van a encontrarse con pacientes con una patología que se llama hidroanencefalia, o sea que tiene más líquido en el corazón con un cerebro atrófico, así que así, totalmente chiquitito. Y lo que tiene es el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, tallo cerebral, y ahí hay núcleos que van a poder regular la frecuencia cardíaca, pero realmente no hay cerebro. Y puede el paciente funcionar ahí. No tienen una vida larga, pueden durar meses, de pronto un añito, pero no es largo, muchos no sobreviven, pero pues van a haber casitos de ellos, ¿no? Bueno, entonces las miofibrillas del músculo cardíaco tiene también retículo sarcoplásmico, ¿cierto? Porque contiene calcio y el calcio lo necesita la fibra muscular para poder generar la despolarización y el mecanismo contráctil de la célula, del miocito. Vamos a encontrar que estas células, a diferencia del estriado esquelético, tiene solamente un núcleo, ¿cierto? Es mononucleada, mientras que la otra es multinucleada. Funciona como un sinsitio, mientras que el estriado esquelético no hace eso. La fibra muscular funciona, si se estimula, se contrae, de lo contrario no se contrae. En cambio, esta, con la despolarización de una fibra, va pasando el estímulo a las siguientes fibras. Cada fibra muscular, a pesar de que tiene las uniones del disco intercalar, tiene una membrana celular, tiene un sarcolema, ¿sí? Tiene muchas mitocondrias. A diferencia, el músculo cardíaco no puede trabajar a cambios de pH extremo. Por ejemplo, si usted sale corriendo a correr los 100 metros planos compitiendo contra los jamaiquinos, ¿qué le va a pasar? Usted va a tratar de dar su máximo esfuerzo, pero en cuestión de 8 segundos tenga que el jamaiquino llega bien lejos. Usted apenas va por los 100 metros, por los 50 metros, ¿sí?
y muerta ya agotada. Entonces, esas fibras que están trabajando hacia toda velocidad, el metabolismo anaeróbico, ¿pueden trabajar? Sí. ¿Se acuerdan que dijimos que puede utilizar la fosfocreatina? Sí, exacto. Puede generar pH bajo, acidosis porque estaba generando ácido láctico. Claro, puede pasar, ¿cierto? Pero el corazón no puede trabajar en ese estado. Estas fibras musculares pueden hacerlo porque es algo muy cortito, pero el corazón no tolera trabajos extremos. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene pH de 6,9, dicen los libros, paciente con un pH incompatible con la vida. Y los estudiantes dicen, profe, ¿pero por qué está vivo si en los libros dicen que es incompatible? Pues claro, allí mírenlo cómo está. Con un pH de 6,9 está en ventilación mecánica, en falla respiratoria, fallándole varios órganos, ¿cierto? Porque no es compatible con la vida. Y entre esas, el corazón no va a trabajar bien. Los mecanismos que tienen que generar las células para la despolarización, para la comunicación a través de la membrana celular, los potenciales de acción, los canales dependientes de voltaje pueden no trabajar a cambios de pH extremo, especialmente en la acidosis. Los sarcómeros cardíacos cada vez sobrepasan las 2,4 micras, o sea, no son células tan grandes como las del estriado esquelético. No presentan tetanización. ¿Qué es la tetanización? ¿Qué es la tetanización? ¿Cuánto tiempo llevo sosteniendo el curso? ¿Cierto? Y el músculo toca. Está tenso, mira, toque. ¿Cierto? Está tenso el músculo. El músculo cardíaco se puede quedar así, tenso, contraído, contraído, contraído. No. Él contrae y relaja. Contrae y relaja. No puede quedarse en tetanización. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que seguir bombeando la sangre. Si el músculo se quedara así, pues entonces no sigue bombeando la sangre. Listo. Tiene los discos intercalares que establecen la comunicación y tiene túbulos transversos que profundizan en ese sarcolema para poder entonces desencadenar también la despolarización de esos receptores que tenemos a nivel de la membrana celular que van a permitir activar la liberación de calcio del retículo, pero también activar canales de la membrana que van a permitir que el calcio entre desde afuera de la célula hacia el interior de la célula. Entonces esa es otra diferencia que tenemos con el estriado esquelético. ¿Se acuerdan que el esquelético decíamos? Para que se dé el mecanismo de contracción, los receptores de dihidropiridina se estimulan y estimulan el retículo sarcoplásmico para que libere calcio, ¿cierto? Por estímulo de reanodina. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a adelantarnos acá. Aquí. Miren, tenemos el túbulo transverso, ¿cierto? Este es el estriado esquelético. En el cardíaco, ¿qué es lo que vamos a tener? Un solo túbulo transverso por cada retículo sarcoplásmico. Y eso entonces hace un cambio. En el cardíaco es una diada, mientras en el estriado esquelético es una triada. ¿Se acuerdan? En el cardíaco es una diada. Pero entonces, si nosotros nos regresamos acá, decimos que, digamos en túbulos transversos, estos túbulos transversos, ¿qué es lo que me están permitiendo? Profundizar aquí el estímulo para que los receptores que encontramos en el túbulo transverso activen canales de calcio para que el calcio entre desde la parte externa de la célula, o sea, del espacio intersticial, penetre en la célula y le meta calcio a la célula cardíaca. ¿Por qué? Porque el calcio que se libera desde el retículo es alto, pero no es suficiente para poder generar la contracción. Entonces, en algunos casos van a encontrar que el médico dice en la reanimación, pásenle un bolo de calcio al paciente durante la reanimación, porque posiblemente el calcio puede estar bajo y en la sangre que le bombeamos al corazón, pues tienen que aumentar el calcio para que la célula pueda arrancar. ¿Listo? O sea, pueda arrancar es que pueda volver nuevamente a estimularse para la despolarización. Los discos intercalares que vemos acá,
Entonces dijimos son los que unen estas células y aquí se va a formar esta unión que denominamos aquí disco intercalar, forma lo que es una placa de adhesión, ¿cierto? Esto es una placa de adhesión donde tenemos fascias que se adhieren a cada uno de los extremos, ¿sí? Formando como unos pliegues entre esas uniones que se llaman aquí las placas de adhesión. Al interior de estos discos intercalares están las uniones gamma, ¿sí? Que son los canales iónicos por donde va a pasar el flujo de iones que viene haciendo la despolarización. Listo, vamos a pasar por acá. Vamos a ver aquí que el potencial de acción que se genera en esta sinapsis eléctrica es un potencial más largo que dura alrededor de 250 milisegundos, que a diferencia del cardíaco, pues este es más largo. Pero el periodo refractario, dijimos que el periodo refractario es largo y no hay tetanización. ¿Qué quiere decir el periodo refractario? ¿Se acuerdan que dijimos que en el músculo esquelético hay refractario absoluto y relativo? Refractario, absoluto y relativo. Miren esos apuntes. ¿Qué es el periodo refractario absoluto y relativo? ¿Se acuerdan que dijimos? En la célula en la célula esquelética, un estímulo de despolarización puede entrar montado del otro una vez pase ¿qué? Eso es para que arranque el estímulo y se pueda dar el potencial de acción. Pero ¿cuándo puede entrar otro estímulo o volver a despolarizar la célula? Cuando el estímulo se da muy rápido. Sí, pero ¿qué tiene que pasar para que ese estímulo pueda entrar? ¿Qué pasa con los canales? ¿Cuál? El de sodio tiene que haberse cerrado para que pueda entrar otro que lo vuelva a despolarizar y se dé la fase de ascenso de la despolarización, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que cuando viene la repolarización, ahí ya se van cerrando los de sodio y ya se empezaron a abrir los de potasio, pero todavía falta completar la repolarización y la hiperpolarización, ¿cierto? En ese punto puede entrar otro estímulo. Entonces lo que le está diciendo acá, que el potencial de acción de acá es más largo y que el periodo refractario es más largo. Por esa razón, aquí no puede entrar otro estímulo de despolarización tan seguido y por tanto no hay tetanización. ¿Listo? Hay entrada de calcio desde afuera que tiene que regular la contracción. Si el calcio es insuficiente, la célula cardíaca de pronto no puede trabajar bien. Y hay otra característica importante, que el potencial de membrana en reposo es inestable. El potencial de membrana en reposo es inestable, especialmente del sistema excitoconductor. Entonces, al ser inestable, de manera espontánea genera una despolarización, ¿sí? Entonces, como vamos a ver más adelante, eso se da por una inestabilidad a nivel de los canales de sodio, de potasio también, ¿sí? Como hay un movimiento tan rápido del flujo de iones de potasio, puede fácilmente desencadenar una despolarización del nodo sinusal. ¿Se acuerdan que sus compañeras nos hablaron del nodo? Que había el nodo auricular o sinusal y el atrio ventricular, ¿cierto? Que es de los que van a generar la despolarización. Normalmente el que comanda la despolarización es el nodo sinusal. Ese es el que normalmente comanda. Entonces, ¿qué dijimos? Un solo estímulo de despolarización genera despolarización de todo el miocardio, de aurículas y después de ventrículos. ¿Listo? Uno solo. Las células musculares cardíacas tienen 10 veces mayor cantidad de mitocondrias que el estriado esquelético y están acompañadas adicionalmente de glucógeno y de vesículas de gotas de grasa. Y todo esto para poder asegurar la producción de ATP. Entonces, el principal sustrato energético para el corazón, ¿cuál es? Los ácidos grasos. Mientras que en el estriado esquelético yo puedo utilizar cualquiera. Puedo utilizar carbohidratos, ¿cierto? Proteínas o grasas, pero
se van a transformar finalmente en glucosa, y la glucosa es la que voy a utilizar para producir la energía, ¿cierto? A través del ciclo de Krebs. Ahora, aquí se va a dar todo ese proceso, pero principalmente coge el glucógeno que está directamente depositado en el miocardio, pero coge también gotas de grasa. Y además de eso, puede utilizar también otras fuentes, puede utilizar otras fuentes, pero de preferencia utiliza esto, ¿sí? De preferencia utiliza eso. Pero el corazón puede trabajar con cualquiera de los aportes que le dé, hasta con cuerpos cetónicos puede trabajar el corazón, ¿cierto? Pero principalmente con ácidos grasos. También vamos a ver que en la región nuclear de la célula, ya cercano al núcleo, se ubican gránulos secretores de hormonas que están asociados a la regulación hídrica y a la regulación de los iones de sodio, que se denomina, especialmente esto lo vamos a encontrar en el músculo auricular, y se va a liberar a través de la aurícula derecha, ¿sí? El factor auricular natriurético. Y este factor auricular natriurético le va a dar información al riñón de la cantidad de líquido que está circulando por el sistema. Entonces, ¿cómo se libera este factor? Si la aurícula se dilata mucho, pues libera más factor. Si la aurícula se dilata poquito, libera menos factor natriurético, ¿sí? Si la aurícula se dilata mucho, entonces le está diciendo, vea, es mucho el volumen que me está distendiendo, o sea que el volumen que viene al corazón es bastante alto. Riñón, active la hormona, la diurética, ¿cierto? Para que elimine el riñón líquido. Y si no, activa la hormona antidiurética y retiene líquido, ¿cierto? Dependiendo de qué tanto se distiende la aurícula, trabaja el riñón. Porque le está informando del volumen que le está llegando al sistema circulatorio. ¿Listo? Puede pasar que no siempre el problema es de la cantidad del volumen. Si tenemos un problema cardíaco porque hay un infarto, porque hay una estenosis valvular, porque hay un problema pulmonar, puede alterarse el volumen de sangre que se censa aquí en el corazón. Y ahí es donde el médico puede ser necesario que requiera medicamentos diuréticos para poder organizar esa información que le está llegando al corazón. Pero, ojo con esto, en la aurícula derecha se libera esto, el factor natriurético activado. La fosforilación oxidativa, como les decía, es la principal fuente del ATP, o sea que lo hacemos a expensas de oxígeno. El corazón no puede trabajar en metabolismo anaeróbico, trabaja exclusivamente en metabolismo oxidativo en presencia de oxígeno. O sea que la vía metabólica que utiliza es el ciclo de Krebs, ¿sí? Para poder producir la mayor cantidad de ATP. Y su tasa de recambio es cada 10 segundos, o sea que la cantidad de sustratos necesarios lo está haciendo cada 10 segundos, ¿sí? Para que el corazón tenga disponibilidad de ese sustrato para poder producir ATP. Como les decía, la oxidación de ácidos grasos es la principal y va a proporcionar alrededor del 60 al 90% del ATP que el corazón requiere. Como les decía, el corazón, miren, puede trabajar con glucosa, con piruvato, con lactato, ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos, pero de preferencia lo hace con ácidos grasos. El músculo cardíaco puede contraerse de forma espontánea porque tiene un comando por el sistema nervioso autónomo regulando el comportamiento del nodo auricular o sino auricular o sino atrial, también lo van a encontrar en los libros. El miocito, que es el músculo cardíaco, solo se contrae cuando el potencial de acción de la aurícula derecha inicia el sistema. ¿Sí? Ojo con eso, muchachos, no se me dispensen, por favor, vuelvan acá. Sí, vuelvan acá. El miocito solamente se va a contraer si el estímulo de despolarización inició en el sistema especializado, ya sea nodo sinusal, atrioventricular o haz de His o fibras de Purkinje, ¿sí? De preferencia va a iniciar en el nodo sinusal,
pero patológicamente puede iniciar en otras zonas. Patológicamente, lo usual es que inicie siempre en el nodo sinusal. Primero se va a dar la contracción de las aurículas y luego se da la contracción de los ventrículos, ¿sí? Entonces, el tiempo es muy pequeñito el que hay entre cada una de las aurículas. Las dos aurículas casi que se contraen al mismo tiempo, pero cuando usted escucha el corazón, escucha el primer ruido, que es la contracción de la aurícula que hizo que pase el flujo de sangre de la aurícula al ventrículo y se cerró la válvula atrioventricular. Ese es el primer ruido. El segundo ruido es cuando el miocardio se contrajo, impulsa la sangre y ahí se va a dar el movimiento de la segunda, del cierre de las válvulas semilunares, cuando ya la sangre sale y las válvulas otra vez vuelven a cerrarse, ¿cierto? Entonces se da el primer ruido de las válvulas atrioventriculares, el segundo ruido de las válvulas semilunares, ¿listo? Pero pudiera verse que los ruidos se desdoblan. Entonces nosotros normalmente escuchamos tac, 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 pero usted no escucha tac, 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 no escuchamos eso, ¿cierto? Como un caballito no escuchamos, sino tac, 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 tac. Ese desdoblamiento de los ruidos ya es una normalidad, ya le está marcando que hay una arritmia. Si usted escucha tac, 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 eso ya es una arritmia, ¿cierto? Claro, así ustedes lo van a escuchar. Si el paciente le va a entrar en paro, usted le pone el endoscopio y está, se le fue la frecuencia, el paciente le disparó el corazón. O sea que si están en reanimación, ¿cuál es la mejor forma de saber que el paciente está dando latido? Escuchándolo. Ustedes tienen que aprender a escuchar eso, ¿no? Que el ritmo sea el ritmo regular y hay varias pruebas semiológicas que le van a ayudar a reconocer eso. Sistema excitoconductor del corazón. Entonces está formado por un sistema que permite el estímulo de despolarización. ¿Se acuerda que en el músculo estriado esquelético que era? La neurona que llegaba y estimulaba al músculo, pero aquí no hay neurona. No hay neurona, esta no es sinapsis eléctrica. Entonces, este estímulo que va a recibir aquí, ¿se acuerdan que les dije? Va a haber un estado de reposo inestable, porque esta célula se puede despolarizar fácilmente por el flujo de iones de potasio. Entonces puede darse una despolarización espontánea. No necesita una neurona que lo despolarice, sino que aquí, ¿qué va a estimularlo? El flujo de hormonas que vienen por el sistema circulatorio. Adrenalina, noradrenalina, que pueden hacer que este estímulo de despolarización sea más rápido o sea más lento. ¿Listo? Ahora, ¿cómo está formado el sistema excitoconductor? Nodo sinusal, atrioventricular, haz de His, fibras de Purkinje. Ahora, es Purkinje. Aquí las vamos a tener, fibras de Purkinje. Esas fibras entonces van a permitir que este estímulo vaya viajando, primero despolarice las aurículas, después los ventrículos, pero miren que como aquí este es más grueso, ¿cierto? El nodo atrioventricular es más grueso, pues se le va a demorar un poquito más en atravesarlo para poder llegar acá. Y esto le genera un retardo en la conducción del estímulo. Este tiempo de retardo va a permitir que los ventrículos se llenen de la sangre que está pasando, que le está llegando aquí de la cava, que le está llegando de las venas pulmonares. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se comunica el estímulo que viene del nodo auricular? Se va a comunicar con las paredes de la aurícula, pero con la aurícula izquierda también, a través de haces internodales. Los haces internodales son de tres tipos: el haz anterior de Bachmann, el haz medio de Weckenbach, el haz posterior que sería el de Torelli. Y va a comunicar, va a conducir este estímulo por todas las paredes de la aurícula derecha y después de la aurícula izquierda. ¿Listo? El estímulo pasa ahora al atrioventricular. Ahora se conduce al haz de His y finalmente pasa a las fibras de Purkinje, contrayendo la pared del ventrículo derecho, la pared del ventrículo izquierdo.
Si decimos que viaja el estímulo, vamos a pensar que ponemos aquí un alambre que está conectado a la corriente y se lo pongo en la piel. ¿Qué le pasa a ella? Siente el corrientazo. ¿Ya el corrientazo qué hace? ¿Cierto? Le pasa el corrientazo. Si yo pongo un electrodo aquí en el músculo, una vez pasa el corrientazo, el músculo se contrae. Eso es lo que va a pasar acá. O sea, muchachos, que cuando el estímulo va viajando de aquí a acá y pasó hasta acá, ¿qué le pasó a las aurículas? Se contraen. O sea que el flujo de sangre que estaba acá terminó de pasar al ventrículo. ¿Se acuerdan que había un retardo aquí? Terminó de llenarse. Ahora el estímulo ya empezó a viajar. ¿Y qué está haciendo? Despolarización de la pared del ventrículo para que éste se contraiga. Cuando ya empezó a viajar, ya lo está preparando para que se contraiga. Y al contraerse, ¿qué es lo que hace? Vaciar las cavidades y expulsarla por las arterias. Arteria aorta y arteria pulmonar. ¿Listo? Profe, entonces se da por sinapsis eléctrica. Eléctrica. ¿Y la sinapsis eléctrica dónde la vemos? Aquí, en los discos intercalares, y aquí tenemos las uniones DAPA. ¿Listo? Ok. El sistema entonces excitoconductor, mire que lo tenemos, que está formado por fibras especializadas, comanda el nodo sinusal y en menor medida el atrio ventricular. Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta. Las células, todas estas fibras musculares van a estar estimuladas, como les decía, por el sistema nervioso autónomo. Por tanto, recibe fibras del nervio vago. El vago derecho se distribuye sobre todo el nodo sinoauricular o sinusal y el vago izquierdo por el atrio ventricular. O sea que el vago derecho va a estimular más el auricular y el atrio ventricular el del lado izquierdo, ¿cierto? Ahora, las fibras simpáticas van a provenir del ganglio estrellado, ¿cierto? De la división simpática. Las fibras noradrenérgicas son más pericárdicas. ¿Cuál era el pericardio? El que va arriba. ¿Capa externa, media o interna? Externa. La capa externa. Las fibras noradrenérgicas son pericárdias, mientras que las vagales son endocárdicas. ¿Sí? O sea, este sistema que está irrigando acá, simpático y parasimpático, vamos a ver que son las vagales más son endocárdicas. El sistema nervioso autónomo tiene ahora sí inervación recíproca. Este sí tiene inervación recíproca. ¿Se acuerda que en el corazón, en el estriado esquelético, decíamos que no hay inervación recíproca? Porque mientras este se contrae, este se relaja. Entonces tienen acciones contrarias. En cambio aquí, yo puedo tener fibras vagales simpáticas y parasimpáticas llegando al mismo momento. Mientras este lo excita, este los deprime. ¿Sí? ¿No? La acetilcolina es un neurotransmisor que lo va en el músculo estriado esquelético. La acetilcolina, ¿qué es? ¿Excitador o inhibidor? Excitador. Excitador. Mientras que acá miren que la acetilcolina es un inhibidor. ¿Sí? La acetilcolina actúa para disminuir la producción de noradrenalina, o sea que la noradrenalina es el excitador, ¿sí? Del sistema cardíaco. ¿Y dónde se libera la noradrenalina? A nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, la liberación, si usted quiere salir corriendo, rápidamente recibe estímulos simpáticos en la glándula suprarrenal, la noradrenalina o la adrenalina se libera para que pueda usted estimular estas fibras, y cuando ya usted va disminuyendo la actividad, la acetilcolina disminuye la actividad de liberación de noradrenalina, entonces hace que usted baje la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces mire que cuando veamos la contracción del músculo estriado esquelético, que era lo que veíamos, potenciales de acción, ¿cierto? Y ya miramos esto que decíamos, bueno, el potencial de acción me forma una espiga de despolarización y una espiga una fase de descenso que sería la repolarización. ¿Se acuerdan de todo eso? Okay. Dijimos que normalmente lo que veíamos en el estriado esquelético era que el ascenso rápido de la fase de
despolarización estaba dado por ¿qué canales? De sodio. Mientras que la repolarización estaban participando más canales de potasio. Pero mire que aquí la onda cambia. Mire que la onda, esta es como la más parecida que tenemos al músculo esquelético. Pero mire que todas estas otras van cambiando y me van formando mesetas. O sea que la actividad no es igual, ¿cierto? Hay un potencial de acción que se está generando, pero cada parte del corazón tiene un potencial de acción que varía. ¿Por qué? Porque la contracción de la aurícula no se da de la misma manera que el ventrículo. Pero él no le va a decir, listo, dibújeme la potencial de acción de la aurícula, del atrioventricular, de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, no. Todo eso, ¿dónde se va a ver reflejado? Todos estos que son cambios en los voltajes de la aurícula, del nodo sinusal, del atrioventricular, de las fibras de Purkinje, de todo eso se va a ver reflejado aquí, en esta gráfica que sería el electrocardiograma. Niña, ¿qué es el electrocardiograma? Chica, ¿qué es el electrocardiograma? No, pues claro que no tiene idea porque está conversando. No me interrumpa la clase, mire, deme 10 minuticos más y ya se va. Y va a tomar cafecito, le invita a tomar cafecito. Y nos invita a nosotros también. Bueno, entonces mire, aquí tenemos el electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿qué es lo que está reflejando? Todas estas ondas. Entonces, tenemos onda P, onda QRS, onda T. ¿Sí? ¿Qué está reflejando esto? La onda P es la despolarización de las aurículas. La onda QRS, la despolarización del ventrículo. Y la onda T, la repolarización ventricular. Desde la onda P hasta la R, QR, o sea, más o menos ubíquese en la mitad de esto, tenemos despolarización de la aurícula, repolarización de la aurícula, pero al tiempo ya se viene despolarizando el ventrículo. En la Q ya se empezó a despolarizar el ventrículo hasta la Q, hasta la S, QRS. Y hasta la T, el ventrículo ya se repolarizó. Entonces, si yo le digo al joven que está allá en el fondo, señor, póngame atención, y que está con el celular. ¿Qué es el complejo PR? Me preocupa que voy a ver varios 05 en los parciales. Si no me ponen atención, muchachos, ¿qué es el complejo PR? Despolarización y polarización de la aurícula. Exacto. Despolarización más repolarización auricular. ¿Qué es el complejo QT? La repolarización Desde la Q completa. hasta la T. Repolarización completa. Despolarización del ventrículo más repolarización ventricular. El segmento ST. Pues es que es lo lógico, muchachos, les estoy diciendo. T, despolarización de la aurícula. Hasta la R, repolarización de la aurícula. Si le digo qué quiere decir complejo PR, toda la actividad de la aurícula. ¿Listo? Segmento ST. Repolarización de la aurícula. Repolarización ventricular. Ventricular. Para acá es auricular y para acá es ventricular. No, más que para allá es que veas la onda. La onda P es aurícula, ventrículo, repolarización ventricular. Listo. ¿Listo? Entonces aquí tienen dónde es lo que está pasando en cada parte del corazón. Mire, la onda P, cuando apenas se estimuló, se empezó a estimular el nodo sinusal, que empezó a sacar el estímulo, la onda P se empezó a formar. No se ha formado completamente porque todavía no se ha despolarizado todas las dos aurículas. Se empieza a formar la onda P. Ya pasó el estímulo de despolarización a las dos aurículas, ya tenemos P completa. Sigue el estímulo, ¿cierto? Ya tenemos P completa y el estímulo, mire, ya empezó a viajar a los ventrículos. Se empezó a formar la onda Q. QRS. Q.
El ventrículo ya todo se despolarizó, ya se formó RS. Y ahora sí, el ventrículo se relajó, ya se formó la onda T. ¿Y qué era la ¿Listo? U, profe? La U, complejo QRST, la U es como un estimulito que va formando como nuevamente llevar de la hiperpolarización al isoeléctrico. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo vemos esto? Lo vemos a través del electrocardiograma. El electrocardiograma se grafica en una hoja, como en una banda que viene con una cuadrícula. La cuadrícula en la parte vertical, si le está mostrando el ancho de la onda, o el largo, perdón, el ancho, este es el ancho de la onda, le está dando el voltaje. Mientras que en la parte horizontal le da el ancho de la onda, que le está dando el tiempo. Si yo veo segmentos, despolarizaciones del ventrículo, QRS muy seguidos, la frecuencia cardíaca, ¿cómo está? Acelerada. Muy alta. Si veo QRS muy separados, P, QRS, TP, QRS, TP, muy separados, el paciente tiene frecuencia cardíaca baja. Pero si los veo muy seguidos, taquicardia. Si los veo muy separados, bradicardia. Aquí tienen el cuadrito de que me estaba preguntando. Ahí está el cuadrito. ¿Qué? Ah, ¿Listo? Eso está en el libro de Gayton. Pueden consultar el libro de Harvey y la fisiología de Gayton para estudiar todo esto. Harvey, fisiología de Harvey, fisiología de Gayton. ¿Listo? Eso es parte de lo que está diciendo. Entonces miren que aquí cuando vamos a iniciar la despolarización ventricular decimos que hay un retraso alrededor de 0,1 segundo. Siempre las aurículas se contraen antes que los ventrículos, no puede ser al contrario, porque el estímulo lleva un sentido. Si yo trabajo y todos ustedes son los míos y tracciono, ¿de dónde se va la tracción? Primero empieza desde acá y al final desplaza los de allá. Pero si yo desplazo aquí no puede ser que se contraigan los de allá del medio. ¿Puede pasar patológicamente? Sí. Por ejemplo, que el nodo sinusal activa y el atrio ventricular generó también una despolarización. Eso es una extrasistémica, ¿cierto? Porque hay una contracción adicional del ventrículo que salió de forma desorganizada. Eso es una arritmia, ¿sí? Listo, muchachos, hasta aquí dejamos. Y para la próxima clase, que ya sería después de Semana Santa, ya miramos entonces parcial y hacemos talleres. ¿Listo? Taller, muchachos, los talleres después.